minutos que nos quedan, conectados para socializar o compartirles a ustedes un poco acerca de los resultados del proceso de identificación de peligros que se llevó a cabo en el mes de febrero y lo que ha transcurrido pues de marzo en la empresa. ¿Listo? Les voy a adjuntar aquí en el chat el link para que registremos nuestra asistencia. ¿Listo? Entonces, por favor, me comparten. Si ustedes pueden ver, les llegó al chat el link. A medida que va transcurriendo el tiempo, pues para que ustedes se vayan allí registrando. ¿Listo? Entonces les voy a compartir la presentación. Son tan amables si me dicen, por favor, si la pueden observar. Pero pues la red nos ayude mucho. Creo que ahí pueden ver mi presentación, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Todos los que estamos acá. Señora, sí, la estamos viendo. Ok, bueno, muy bien. Listo, entonces, bueno, quiero revisar, perdónenme, cuántas personas sabemos conectadas. Sabemos 21 personas conectadas, es una buena población, entonces espero que tengamos pues mucha participación. La idea es que esto no se nos convierta pues en un monólogo, sino que los que estamos acá podamos, obviamente, poder levantar la manito o ustedes pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente, plantean su inquietud, su sugerencia o su comentario. Y vamos a iniciar, ¿sí? Con esta actividad que les quiero pues proyectar a ustedes. Quiero que por favor los que estamos aquí me digan qué palabras alcanzan a identificar en esta sopa de letras. ¿Listo? Entonces cada uno me va a decir la palabra que encuentra dentro de la sopa de letras y en dónde más o menos está. Les escucho. ¿Quiénes encontraron ya alguna, por favor, de los En que la estamos parte acá? superior dice eléctrico. Eléctrico. Muy bien, es que está súper fácil. ¿Cuál otra? Biológico, la parte inferior. En la parte inferior, biológico, eléctrico y Físico. biológico son diferentes tipos de Fenómenos. riesgos. Fenómenos en Fen- la parte izquierda. Fenómenos, muy bien. Algunos tipos de riesgos, fenómenos naturales, ya vamos a ver cuáles son. ¿Quién más? Físico. Físico. Está sobre el biológico. Sobre el biológico. Peligros físicos asociados a ruido, iluminación, disconfort térmico, altas temperaturas, muy bien. ¿Qué otro? Mecánico en la columna 2. Mecánico. ¿Cuáles serán los peligros mecánicos? ¿Quién recuerda? Cuando hablamos de peligros Golpes. mecánicos. Los que me pueden generar golpes, muy bien, durante manejo de herramientas, equipos, izaje de cargas o incluso operación de montacargas o de elevadores o de estibadores. ¿Cuál Locativo. otro? Locativo. Psicosocial. Bueno, ¿dónde hay el locativo? Está diagonal hacia la derecha, hacia la parte de arriba. Diagonales, espérate porque yo todavía no lo veo. En la Me quinta cambió. columna de abajo hacia arriba, la tercera palabra. Donde está mecánica, al lado de la I. Locativo, la L hacia arriba. A ver, dices que en la quinta columna, por acá, 3, 4, quinta. De abajo hacia arriba. Al lado de la I, de mecánico, ahí está la L hacia arriba, diagonal. Bueno, yo no lo alcancé a ver. No lo alcanzo a ver. Ah, ok, por acá como que está. Locativo. No, no es. ¿Quién me ayuda con otro, por favor? Mientras encuentro el locativo. Psicosocial. En la ¿Dónde lo parte superior encuentro? izquierda inicia con AP. Psicosocial. Bueno, yo por aquí encontré uno, miren. Biomecánico. El asociado a todo el tema de desórdenes musculoesqueléticos. Listo. Y el psicosocial está por acá diagonal. Muy bien. ¿Algún otro que ustedes vean por aquí?
Nos falta el público, porque ay, se nos va a acabar el tiempo. Nos falta el público, porque el locativo se nos acabó el tiempo. Muy bien. Listo. Bueno, la idea era que hiciéramos como una pausa psicosocial. ¿Listo? Para que antes de iniciar pues la actividad y lográramos como conectarnos obviamente con el tema obviamente que vamos a tener ahorita. Entonces les pido pues su atención, pero también su participación. ¿Listo? Tenemos un principal objetivo el día de hoy y es brindar unas pautas iniciales a todos los aquí presentes para conocer un poco el proceso de identificación de peligros y riesgos que tenemos presentes en la empresa y así poder también entender cuáles son esas diferentes medidas de intervención que se han propuesto o que se han implementado. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, pues quisiera que ustedes me compartieran, los que estamos acá, para ustedes, me compartan si tenemos, me den un ejemplo o digan para ustedes qué es peligro y qué es un riesgo. O me pueden dar un ejemplo como tal. Los escucho. ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué ejemplos podemos nosotros compartir de acuerdo a las tareas que realizamos en la empresa? ¿Quién nos Yo ayuda, diría por que favor? Sí, dime. peligro puede ser, o no, un riesgo, altura, ¿cierto? Como El riesgo, ajá. y digamos que el peligro es que me caiga, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Digamos que allí vamos a validar, ¿listo? Entonces, miren, el peligro, ¿listo? ¿Listo? Es toda fuente, situación o acto que puede finalizar o potencializar un deterioro o un daño o una afectación a las personas, ¿listo? Si lo llevamos al control total de pérdidas o al enfoque del control total de pérdidas, no es solamente un deterioro o un daño a la salud de las personas, sino también al ambiente y a la calidad o a la operación. Para el ejemplo que nos colocaba entonces aquí el compañero, él me decía que el peligro es que me caiga y el riesgo es trabajo en alturas. Digamos que el peligro es la fuente. En ese orden de ideas, ¿sí? Una sustancia química que no esté correctamente etiquetada, una condición desfavorable de orden y aseo, el no uso de un elemento de protección personal o incluso la ejecución de un trabajo de alto riesgo, la ejecución de tareas de alto riesgo como lo son trabajos en alturas, me pueden desencadenar, son un peligro, ¿cierto? Porque digamos que se podría cumplir que es una fuente, en este caso el trabajo en alturas, que me puede originar el riesgo como tal de caída. O sea, el riesgo es el resultado de no controlar el peligro. ¿Listo? Es la probabilidad y consecuencia de no controlar el peligro. Entonces, si tenemos una sustancia química que no está rotulada o etiquetada, ¿qué puede pasar? ¿Qué creemos que puede pasar? Por ejemplo, aquí quienes conocen la actividad de taller, de mantenimiento. Utilizamos una sustancia química que no está rotulada. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, intoxicación, heridas. Una intoxicación, ¿cierto? Utilizar una sustancia que de pronto es corrosiva y no lo sabemos y no utilizamos los guantes, entonces eso nos puede generar una alergia, una irritación a nivel de piel. Una condición desfavorable de orden aseo, ¿qué nos puede provocar? ¿Qué nos puede condicionar o potencializar? Caídas. Una caída. ¿Listo? Una caída. Y el no uso de un elemento de protección personal, por ejemplo, si no usamos la protección respiratoria para las actividades de pintura o para las actividades de mantenimiento, de manipulación de celdas o de baterías, o cuando operamos una pulidora y no utilizamos la protección auditiva, ¿qué nos puede causar? Lesiones.
Más que lesiones, por ejemplo, si no utilizo la protección auditiva, cuando utilizo la pulidora y esa actividad es constante, es permanente, pues puedo tener una pérdida auditiva. ¿Listo? O sea, puedo tener una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Si no uso la protección respiratoria, cuando estoy expuesto a material particulado, humos o vapores, pues eso me puede tener una afección respiratoria que se pueden desencadenar una enfermedad laboral. Entonces, el peligro, ¿sí?, es la fuente. ¿Listo? Es aquello que me está generando un posible daño a las personas y el riesgo es el resultado de no controlar ese peligro. Si tengo una superficie húmeda de trabajo y esa superficie pues no se seca, no se señaliza, pues ¿qué puede originarme? Una caída del personal. ¿Listo? Entonces, retomando el peligro de alturas, el tema de alturas, el peligro es el trabajo en alturas y el riesgo es que la persona tenga una caída a más de 2 metros de altura, es decir, la muerte. ¿Listo? Entendiendo eso, voy a llevarles acá a este ejemplo, perdóname acá, y quiero que ustedes me digan en este video, por favor, es muy rápido el video, entonces les pido que, perdón, ahí lo voy a parar. No necesitamos necesariamente audio, ¿sí? El video es muy rápido, entonces quiero que observemos muy bien y por favor ustedes ahorita me van a ayudar con las inquietudes que tengo. Es muy rápido, así que por favor concentraditos aquí. Lo voy a repetir. ¿Lo pudimos observar? Muy bien. Entonces ahora quiero que me compartan, por favor, qué peligros o qué riesgos observamos en el video. Cuéntenme un poco, por favor. Ahí fue una mala operación con la montacarga. Desplazamiento lo estaba haciendo con las horquillas de arriba. Entonces al frenar pierde estabilidad y por eso el equipo se volteó. Muy bien, entonces digamos que allí tú observaste un comportamiento inseguro, según entiendo, ¿cierto? Este que está por acá, un acto donde iba Sí, operando una el acción equipo insegura. con las horquillas arriba, lo que genera obviamente que se pueda volcar el, el montacarga eléctrico. Muy bien, ¿alguien observa algo más? ¿Quién más nos cuenta, por favor? ¿Observaron alguna situación o alguna otra fuente? No, señora. No observamos, no observamos nada más. Entonces lo vamos a volver a colocar. ¿Listo? Porque allí hay varias situaciones. Eso quiere decir que vamos a afinar un poquito nuestro perfil como observadores. ¿Listo? Vamos a observarlo nuevamente. No sé, todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Es muy rápido, entonces voy Sí. a proyectar otra vez. Muy bien. Vamos a verlo. Si quiere, póngale zoom de su equipo donde está, si está en el celular, no lo sé. Quiero que observe qué otras situaciones, además del comportamiento, usted puede identificar allí. Que el señor no tiene casco. Ok, Que hay vemos equipos allí. como desordenados, hay muchos equipos ahí que están en un Ok, lugar que no debería. muy bien. Mire que por acá nos dicen, no, hay como un tema de orden y aseo allí, hay desorden, ¿cierto? Me dijeron también pues que no tenía el casco, la protección para la cabeza. ¿Qué otra condición? Hay varias.
Allí hay varios. El exceso de velocidad. Puede ser, no tenemos como claridad, ¿cierto? De qué velocidad más o menos está allí, pero creo que es claro que va como un poco rápido, ¿cierto? Muy bien. La ¿Qué otra? señalización de pronto. La señalización, muy bien. Entonces, miren que cuando nosotros vemos que un peligro se me materializa en un riesgo, es porque pueden haber la sumatoria de muchas situaciones o actos que me pueden potencializar esa pérdida. Entonces, en este caso, eh, vemos que hay una condición desfavorable de orden y aseo, digamos una ausencia de señalización, de marcación de áreas, de pronto no sabemos si hay claridad de cuál es la velocidad máxima que debe transitarse, no sabemos si hay un procedimiento, un estándar de trabajo seguro para el manejo de ese montacarga eléctrico y sumado a las prácticas que podemos haber observado, ¿cierto? Como lo es llevar las horquillas arriba, ir muy rápido. Entonces, miren que esto que acabamos de hacer en este momento, eso que acabamos de hacer en este momento con el tema de este ejercicio, es identificar peligros. Allí identificamos peligros. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta nosotros es que todos somos responsables dentro de la empresa para la identificación de peligros. Esta no es una actividad que realiza solamente el proceso de SST, ¿sí? Todos tenemos responsabilidad dentro de reportar, notificar, informar o incluso, si está dentro de nuestra autonomía, gestionar los peligros y riesgos que nosotros hayamos observado o lo que nuestros trabajadores nos hayan transmitido. Entonces, es importante entender que el primer paso para la gestión de seguridad y salud es la identificación de peligros. Después de la identificación de peligros, pues viene la evaluación del riesgo, es decir, es que el peligro es la manipulación inadecuada del montacarga, o la ausencia de señalización, o la condición desfavorable de orden y aseo. Bueno, ese es un peligro, ¿cierto? ¿Qué riesgo nos pueden generar? Mire, el volcamiento de la montacarga, la muerte del trabajador, porque una caída de ese montacarga, yo creo que ese señor la sacó como barata, ¿cierto? Le fue muy bien, porque ahí vemos que se para y pues no le ha pasado nada. Pero el riesgo, como decíamos, es el resultado de la consecuencia de no controlar el peligro, es el segundo paso. Entonces, en seguridad y salud, después de identificar, pasamos a evaluar. La evaluación se realiza teniendo en cuenta qué tantos controles operacionales o qué tantos controles existentes ha implementado la empresa para poder determinar si el nivel de control que se ha implementado para prevenir o mitigar ese riesgo es aceptable o no. Ese es el segundo paso. Obviamente para esto existen unas metodologías específicas, ¿sí? Que en este caso el que utiliza la empresa es la GTC 45. ¿Listo? No me voy a detener mucho allí porque el objetivo de este espacio es otro. Entonces, además de identificar y de evaluar, ¿sí? Debemos entonces que establecer los controles. Entonces, el primer paso es la observación en campo, ¿sí? En la observación en campo, ¿qué hacemos? Les preguntamos a ustedes cuáles son los peligros, qué tareas realizan, qué procedimientos tienen, ¿sí? Qué elementos de protección personal utilizan, observamos si hay señalización, si hay demarcación, si hay mantenimiento de equipos, en fin. Luego procedemos a evaluar, es decir, cuantificar qué tan crítico es ese peligro que hayamos identificado. Y posterior a ello, es decir, después de valorar y decir si el peligro es crítico, si es alto, medio, bajo o es crítico, establecemos unas medidas de control. Esas medidas de control o establecimiento de controles pues debe estar orientado a reducir los riesgos mediante la implementación de medidas correctivas y preventivas. ¿Listo? Teniendo en cuenta, obviamente, los requisitos legales vigentes que tengamos en la empresa y evaluar realmente si esos controles que estamos implementando pues son eficaces o no. ¿Listo? Entonces, en esto consiste el proceso de identificación de peligros. Ahora, como organización, y de acuerdo a lo que nos exige el decreto 1072 del año 2015, las empresas debemos implementar controles, ¿sí? De eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o de uso de elementos de protección personal. ¿Qué nos dice el decreto?
a ese como empresa debemos implementar controles blandos, ¿listo? ¿Qué son controles blandos? Aquellos que no van a ser tan eficaces. O controles rígidos. ¿Cuáles son controles rígidos? Aquellos que son muy eficaces. ¿Cuáles son controles rígidos o altamente eficaces? Aquellos que me ayudan a eliminar el peligro o aquellos que me ayudan a sustituir cambiando un elemento del proceso, de la actividad de la tarea por otro de menor riesgo. O aquel que me va a permitir implementar un control de ingeniería, es decir, aquel que me va a llevar a que modifique estructuras o diseños para poder separar el trabajador del peligro. Y los controles blandos, pues son aquellos controles administrativos que se enfocan en la definición e implementación de procedimientos, prácticas, estándares. Mire que por acá entra el tema de señalización que me ayuda a reducir la exposición al peligro. Y por último, es decir, en la base de la jerarquización de los controles está la entrega de elementos de protección personal, siendo entonces la entrega de elementos de protección personal una herramienta que a pesar que sí debemos hacerlo porque por norma tenemos que entregar elementos de protección personal para ciertas tareas, porque a veces también es el único control, no podemos hacer más. La jerarquía de los controles lo establece como un control blando, o sea, de muy baja eficiencia. ¿Por qué será de baja eficiencia? Porque es que el EPP no me va a controlar el riesgo, o sea, no me lo va a eliminar ni me lo va a sustituir. O sea, el EPP lo que me ayuda es a mitigar la consecuencia. ¿Listo? Me explico. Si estoy haciendo una tarea y, y haciendo esa tarea cae una herramienta desde altura, ¿sí? Pues el uso del casco no va a evitar que la herramienta se me caiga. Lo que va a hacer es que me va a generar una barrera y me va a prevenir una lesión pues mucho más grave en la cabeza. Pero si, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo y tengo un portaherramientas, ¿sí? Que evita que la herramienta se me caiga, pues ese va a ser un control más efectivo. Teniendo en cuenta digamos, la dinámica o la jerarquía que debemos tener en cuenta para implementar controles, de acuerdo al ejercicio que observamos, al video que observamos, quiero que cada uno me diga qué recomendaría para mitigar ese peligro que acabamos de ver, que es la operación de montacargas y ese riesgo que se generó, que fue el volcamiento del mismo. Entonces, quiero que cada uno me diga, teniendo en cuenta y me diga, por ejemplo, bueno, yo implementaría estos controles y considero que eso podría ser un control de ingeniería, un control de sustitución de eliminación o este sería un control administrativo. ¿Qué controles podríamos implementar? ¿Qué recomendaríamos en la empresa? ¿Ninguno? ¿O alguien que me pueda ayudar, por favor? Capacitación. Muy bien. ¿Y esa capacitación, dónde está, digamos, de acuerdo a la jerarquización? ¿Es un control qué? ¿Es un control de eliminación, sustitución, ingeniería o administrativo? Administrativo. Es un control administrativo, o sea que seguimos aquí como un control blando. No quiere decir que no se tenga que hacer, ¿no? ¿Listo? Pero entonces lo que me está llevando aquí, la que me está llevando aquí, digamos, la metodología, es a que siempre los complementemos con controles rígidos. Muy bien, el tema de entrenamiento me parece súper porque lógicamente hay que garantizar que el personal que me opera el equipo esté entrenado, certificado. Muy bien. ¿Qué otro control implementaríamos? ¿Será que se pueden implementar allí controles rígidos en este ejercicio? ¿Será que de pronto al equipo
se le puede colocar un reductor de velocidad o se le puede colocar un mecanismo que él me alerte cuando estoy operando la montacarga, cuando estoy excediendo la velocidad de desplazamiento de operación. Mire que eso podría ser un control de ingeniería, ¿cierto? O sea, podríamos hacer una modificación en el equipo de forma que evitar, y esto sumado al entrenamiento, de evitar que nos la operen muy rápido. ¿Listo? ¿Alguna otra medida de control? Porque es claro que eliminar, no podríamos, tendríamos que eliminar la operación del manejo de montacarga, ¿cierto? Pretender sustituir, o sea, cambiar el equipo de elevación por otro, tendríamos que conocer o detallar muy bien la tarea. Hay equipos que, si fuera un inventario o un picking lo que está haciendo pues el trabajador allí, podríamos pensar en otro tipo de elevador, ¿cierto? Pero en este caso no aplica. Entonces aquí mire que en este ejemplo nos aplicaría un control de ingeniería y un control administrativo. Y allí podríamos decir que estamos gestionando nuestros peligros y riesgos. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, siempre buscamos primero eliminar el peligro, o sea, cambiar la tarea, el proceso, ¿cierto? Por uno, eliminar la tarea del proceso o el peligro, el riesgo que me están generando, o sustituirlo. Un ejemplo de sustitución, por ejemplo, eliminar la tarea de movilización manual de cargas y colocar una ayuda mecánica. Eliminar una sustancia química peligrosa por otra de menos riesgo o menos tóxica o menos irritante. Un control de ingeniería, aquel que tiene que ver con la aplicación de técnicas de ingeniería, automatización, ¿sí? De procesos, aplicación de tecnología a líneas o espacios de trabajo. Y administrativa, todo lo que tiene que ver con estandarización de tareas, procedimientos, si colocamos, por ejemplo, señalización, barreras que me separen del riesgo o del peligro, esos son controles administrativos. Y por último, los elementos de protección personal. ¿Cómo vamos allí hasta allí? Preguntas, dudas o inquietudes. Muy bien. Vamos entonces ahorita a conocer un poco cómo es que se nos clasifican, cómo es que se clasifican entonces esos peligros y riesgos, que estamos observando en la empresa. Sí, es importante como hacer ese recorderis, por eso en el primer ejercicio, en la sopa de letras, algunos encontraron las definiciones como biomecánico, como mecánico, como por allí vimos el biológico, el psicosocial. Entonces, un ejercicio importante que nosotros debemos hacer es conocer cómo se clasifican los peligros y riesgos para entender un poco nuestra matriz de peligros. Entonces, la GTC 45, que es una metodología aquí en Colombia, la que están aplicando la mayoría de las empresas, define que anualmente se debe actualizar la matriz de peligro, ¿sí? La matriz de peligros. Y que esa actualización de esa matriz de peligros debe participar, ¿sí? Los trabajadores. ¿Cuándo debemos actualizar matriz de peligros? También cuando hayan cambios o modificaciones en los centros de trabajo. ¿Qué es un cambio, una modificación? Una remodelación, cuando, por ejemplo, hayamos traído nueva maquinaria, nuevos equipos, máquinas o herramientas. Entonces, allí debemos también actualizar los peligros y riesgos y estos deben contemplar todas las actividades y tareas rutinarias o no rutinarias. Además de esto, pues este ejercicio de identificación de peligro lo debemos condensar en una matriz. En esa matriz vamos a encontrar que los peligros se nos van a clasificar en peligros, vamos a hablar acerca de los que nos pueden generar una enfermedad laboral, los peligros biomecánicos, los peligros físicos o los peligros químicos. ¿Listo? ¿Cuáles son los peligros biomecánicos? Mire, aquellos que me pueden desencadenar afecciones musculoesqueléticas u osteomusculares y que tienen que ver con que mi puesto de trabajo esté diseñado inadecuadamente, ¿sí? Con que en las actividades que realizo haya exposición a movimientos repetitivos, ¿listo? Que yo movilice manualmente cargas, allí tengo un peligro biomecánico, o que utilice posturas inadecuadas, le llamamos también posturas por fuera de ángulos, es decir, actividades donde tengo que agacharme, donde hay flexión de tronco, ¿sí? Y que obviamente pues me veo sometido a esa tarea y eso me puede representar pues un riesgo.
¿Listo? Entonces, todo lo que me pueda desencadenar de origen osteomuscular le vamos a denominar biomecánico. Tenemos los peligros físicos. ¿Cuáles son los peligros físicos? Aquellos que tienen que ver con el ambiente de trabajo y que para poder, y los químicos también, y que para poder evaluar, digamos, ese peligro, pues tenemos que hacer una medición con un equipo debidamente calibrado. ¿Cuáles son los peligros físicos? Mire, iluminación por exceso o por defecto, que puede ser originado pues por luminarias en mal estado o puestos de trabajo con contrastes de luz solar. Ruido, listo, cuando estoy expuesto a tareas por encima de los 85 decibeles durante una jornada continua. Cuando estoy expuesto a vibraciones, cuando estoy expuesto a una temperatura extrema, ¿listo? Que eso con el concepto de temperatura extrema, pues tiene que ver con aquellas tareas donde hay un desgaste calórico alto y donde estoy expuesto a unas temperaturas que de acuerdo a unos límites permisibles me definen si es temperatura extrema o no. No es el tema de sentir calor, porque el calor es disconfort térmico, ¿listo? O si estoy expuesto a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes son aquellos, recordemos, donde hay compromiso de la información genética. Entonces, si estoy expuesto de pronto a radiaciones, a rayos X, a radiaciones gamma, ¿sí? Y las no ionizantes son aquellas que se generan por la exposición, por ejemplo, a la luz, al sol. Digamos que allí hay una radiación no ionizante. Cuando aplico actividades de soldadura, oxicorte, allá hay una radiación no ionizante. O sea, no me genera daño ni compromiso de la información genética, sino que me puede desencadenar una afectación a nivel de piel o a nivel de ojos, ¿sí? Tenemos los peligros químicos. De los peligros químicos son aquellos en los cuales me veo expuesto a material particulado, gases o vapores, o donde manipulo sustancias químicas y me veo la necesidad de manipular líquidos, ¿listo? O cuando hago actividades donde se producen humos metálicos y no metálicos, por ejemplo, las tareas de soldadura, ¿sí? Entonces, aquí hay un peligro químico y esto me puede desencadenar pues afecciones respiratorias. Recordemos, tanto los físicos como los químicos, para poderlos catalogar como un peligro, una fuente generadora de riesgo, tiene que haber una medición que me diga que estoy por encima, que estoy exponiéndome a esa situación. Polvo, humos o ruido o radiaciones por encima de los límites permisibles, que eso están definidos, ¿sí? Por la normativa pues colombiana. Pero existen otros peligros, mire, que no me van a desencadenar enfermedad laboral, sino que también puede desencadenarme un accidente de trabajo. Entonces, por ejemplo, los peligros mecánicos, ¿sí? Aquellos a los cuales estoy expuesto por manipulación de herramientas manuales, por operación de equipos, por contacto con equipos, elementos o sistemas de transmisión de fuerza o incluso de izaje de cargas. Pues mire que este es uno de los peligros más predominantes en Royal, es decir, ustedes generalmente están operando montacargas, operando estibadores, elevadores, izando cargas con diferenciales, con polipastos, tienen contacto con pulidora, con equipos que están en movimiento que pueden originar un atrapamiento. Ese es el peligro mecánico. Tenemos el peligro eléctrico, ¿sí? El peligro eléctrico es aquel que me puede originar un contacto indirecto o directo con fuentes energizadas. ¿Cuándo es directo? Cuando formo parte cuando formo parte, digamos, del circuito. Es decir, este aplica mucho para las empresas que hacen actividades energizadas en de líneas vivas de alta tensión. Y el indirecto es cuando, por ejemplo, desconecto, conecto un equipo, entonces al desconectarlo puede haber allí un paso de corriente o cuando, por ejemplo, utilizo un equipo que está con el cable pelado, en mal estado, ¿listo? Es decir, situaciones por cableado expuesto o instalaciones eléctricas provisionales en mal estado. Ese es el peligro eléctrico. Está el locativo, ¿listo? Cuando me expongo a superficies de trabajo irregulares, cuando estoy caminando por la calle, ¿sí? O a condiciones desfavorables de orden y aseo. ¿Listo? Sistemas de almacenamiento o espacio insuficiente. Esos son los riesgos locativos. Y el público y el de tránsito, que están muy de la mano, no son los mismos, pero están muy de la mano, y eso cuando por la misionalidad de mi cargo me veo en la necesidad de movilizarme
fuera de mi centro de trabajo principal y que pueden estar expuestos a colisiones o atropellamientos, bien sea como peatón o conductor, ¿sí? O a riesgo público, es decir, cuando estoy expuesto a condiciones de robos, atracos o cualquier situación de orden público, que ha sido, pues, estos son uno de los peligros de más difícil intervención, ya que pues no dependerá en sí de las actividades que la empresa realice, sino también de la condición social del país, del estado de las vías, del estado o de la conciencia de seguridad vial o de conciencia vial de terceros. Son uno de los más complejos, pero no quiere decir que no podamos o que no se puedan realizar actividades de intervención. Y está el peligro biológico, aquel que me veo expuesto a tener contacto con micro y macroorganismos, por ejemplo, la mordedura de un perro, ¿sí? Y que puede estar expuesto a virus y bacterias. Entonces, mire, esos son los diferentes peligros y riesgos que tenemos en las empresas. Y también tenemos por acá exposición a trabajo en espacios confinados, la exposición a trabajos en altura, ¿sí? Cuando hacemos trabajos en alturas mayores a 2 metros, cuando hacemos mantenimiento de pronto donde los clientes o cuando hacemos mantenimiento dentro del taller y tenemos que subirnos a X o Y altura para poder hacer, por ejemplo, mantenimiento de las horquillas del montacarga o de alguna parte pues que excede los 2 metros. Y tenemos el peligro psicosocial, que tiene que ver con aquellas condiciones intra y extralaborales que me pueden desencadenar pues una afectación psicosocial y de la cual pues hay un instrumento lo suficientemente ya definido por el Ministerio de Trabajo, donde a través de una encuesta pues se puede evaluar el nivel de riesgo al cual está expuesto el personal en la empresa. Y entendiendo que pueden haber condiciones intra, o sea, dentro de la organización o extra, fuera de la organización, que me pueden desencadenar este peligro. ¿Listo? Ese es como el resumen de los peligros y riesgos que podemos encontrar en las empresas. A continuación, les voy a socializar un poco acerca de cuál ha sido esa gestión de los peligros y riesgos que se ha venido realizando en la empresa, ¿sí? Entonces, para eso quiero que me presten atención. Quiero comentarles un poco a ustedes acerca de cómo ha sido la variación o el cambio de los peligros y riesgos, al menos para el centro de trabajo de Cali que nosotros hemos identificado, que es donde está pues una de las sedes donde se hace mantenimiento, pintura, y todo el tema, pues, de la operación, ¿sí? Entonces, mire, digamos que empezamos a hacer un ejercicio desde el año 2023 y vamos ya en el 2025. Lo que encontramos aquí es el nivel de aceptabilidad del peligro que identificamos, ¿sí? Desde el año 2023. Entonces, existen 4 formas de clasificar los peligros. Hay peligros que podemos catalogar como no aceptables, o sea, aquellos peligros no aceptables son aquellos no aceptables, aquel peligro que al no intervenirlo me puede desencadenar pues un accidente severo, grave, ¿sí? O en su defecto requiere la implementación de un programa de gestión que esté lo suficientemente monitoreado. Existen peligros aceptables a un control específico, es decir, es cuando si no controlo este peligro, sí puedo tener afectaciones no tan críticas o severas como los no aceptables. Y están los aceptables y los mejorables, que son donde deberíamos de estar todas las empresas, ¿sí? Entonces, todas las empresas deberíamos de tener nuestros peligros mejorables o aceptables. El aceptable es aquel donde he llevado el nivel de riesgo a una condición, ¿cierto? Donde ya puedo decir, el peligro está controlado. ¿Listo? Entonces, miren que el hecho de que yo tenga muchos peligros aceptables o un control específico no quiere decir que esté mal. El aceptable y control específico lo que quiere decir es que debo seguir trabajando en él, bien sea en el tema de estandarización, de entrenamiento, de capacitación. Les coloco un ejemplo, tránsito, ¿sí? El tránsito jamás se va a llevar al nivel de riesgo aceptable. ¿Por qué? Porque el tránsito siempre me va a desencadenar lo máximo, la peor consecuencia que me va a representar el accidente, el peligro de tránsito es un accidente mortal. Por lo tanto, nunca lo voy a llevar a un nivel de riesgo aceptable. Siempre me va a quedar en aceptable con control específico. Entonces, mire que yo quisiera que ustedes me siguieran acá para contarles un poco
porque ha sido una gestión súper interesante y eso es algo que quiero pues aplaudir y resaltar en la empresa. Y es que mire que en el 2023, dentro de la matriz de peligros, ustedes tenían 27 peligros no aceptables, ¿sí? En el 2024, de esos 27 pasaron a 12 y en el 2025 solo encontramos 4, ¿sí? Y aquí les quería como compartir a ustedes cuáles han sido a lo largo del tiempo de estos 3 años esas mejoras que se han venido realizando. Entonces, mire que aquí tengo varias imágenes, pues las que alcancé como a extraer del antes y el después de las intervenciones que se han realizado. ¿Quién recuerda esa tarea que observamos acá? ¿Quién me dice de los que estamos aquí si la alcanzó a conocer? ¿Qué tarea estamos haciendo aquí? ¿Quién lo recuerda? ¿Ninguno? Yo creo que sí. Les escucho. ¿No recordamos? Esa tarea consistía en el izaje, ¿sí? De la batería y se retiraban las celdas de la batería con la montacarga, lo cual representaba pues un peligro importante porque además de que era una tarea muy manual, pues digamos que la montacarga era una tarea que no se debía realizar con la montacarga, o sea que además de que se operaba con unas eslingas, unas cuerdas que no cumplían con los requerimientos de seguridad. Entonces, esa tarea de cambio de celdas o de retiro de celdas de la batería se realizaba con la montacarga, lo cual generaba el riesgo de que la celda se cayera, ¿cierto? Un deterioro como tal de la celda y eso pues un daño obviamente a la batería, pero adicional que la celda al caerse pues me generara una liberación de ácidos presentes y de líquidos tóxicos presentes en la celda de la batería. Esta tarea era catalogada como una tarea no aceptable, un peligro no aceptable, y mire que se modificó por toda la instalación de una estructura, un pórtico con polipasto, donde ya no hacíamos la extracción de la celda con la montacarga, sino a través del polipasto, que es una ayuda mecánica certificada, a la cual se realiza pues un mantenimiento y se hace la operación como tal. Entonces, mire que esta fue una mejora importante que se realizó del periodo 2023 a 2024. ¿Qué otra tarea había sido también identificada como crítica? El almacenamiento, ¿sí? Digamos, de las baterías en estanterías, ¿sí? Y durante el 2025, pues observamos que se está gestionando, se retiraron estas estanterías de la zona, como ustedes observan acá, de esta zona aquí, que es la de recepción, ¿cierto? De material o de equipos. Y estas estanterías, pues se retiraron obviamente de esta zona con la proyección de hacer todo un proceso de demarcación y señalización de áreas. Entonces, también esta era una tarea o una condición que se ha identificado como crítica anteriormente en la matriz de peligros y que se mejoró de acuerdo a las nuevas adecuaciones que se están realizando en la bodega. Otra tarea u otro peligro que también haya sido identificado, mire, como no aceptable, era todo el proceso de almacenamiento, ¿cierto? Todo el tema de recepción y almacenamiento de material, donde aquí existía pues una condición de espacio muy limitada, la cual hacía que se distribuyera de una manera inadecuada pues en el almacén la mercancía, pero que adicional se tuvieran que utilizar escaleras aquí para almacenar en partes altas, es decir, que el personal tenía que utilizar aquí una escalera para subir a esta estantería material, ¿cierto? Exponiéndonos a riesgo pues de caída y además de las condiciones desfavorables de orden y aseo. Entonces se intervino en lo que ha avanzado el 2025, digamos que se redistribuyó o se reubicó esta zona de almacenamiento, pudiendo liberar, mire todo ese espacio que aparece aquí,
se distribuyó o se reubicó en otra zona, se adquirió otra bodega adicional, mejorando las condiciones de espacio. Estas tres mejoras que ustedes observan acá, mire que lograron impactar casi en muchos de los peligros y riesgos que habían sido identificados como no aceptables. Y mire que si ustedes observan aquí, estos son controles de ingeniería. No sé si me siguen. Este que observamos aquí es un control de ingeniería. Cambiamos la operación, ¿sí? La operación manual, casi que tan manual, ¿cierto? Y casi que tan rudimentaria, por un control de ingeniería que es la implementación de un polipasto. Aquí modificamos estructuralmente, se modificaron estas estanterías, se reubicaron, liberando aquí el espacio, y esto me está mejorando todo lo que es las condiciones de señalización y de marcación y de espacio, mejor ubicaciones, generar una mejor ubicación de las líneas de recibo, de las líneas de donde vamos a hacer pues las tareas de mantenimiento de montacarga, y aquí también se reubicó, eso es un control de ingeniería. Vamos a mirar acá. Mire esta otra mejora. Estas eran las carretas. Yo no sé si ustedes me alcanzan a seguir aquí o se alcanza a observar. Mire las carretas que se estaban utilizando para el tema de hacer picking, ¿sí? Mire que, disculpen, me voy a volver acá. En esta bodega de acá, donde estoy señalando, teníamos que usar una escalera aquí tipo tijera y utilizar las herramientas y utilizar estas carretas, mire que tenemos acá, para hacer el picking, ¿sí? ¿Qué control de ingeniería se aplicó aquí? Mire que ya no se usan estas carretas, sino que se tienen acá unas mesas. Estas mesas tienen sus ruedas, en estas mesas se puede ubicar el material el cual se realice picking, y adicional se ubicó este elevador way, eliminando el uso de la escalera tipo tijera para que el personal pueda venir acá a hacer conteo, a hacer inventario, a hacer picking o simplemente bajar producto. Esto es un control de ingeniería. O sea, aquí en este caso hubo sustitución y control de ingeniería. Se sustituyó, mire la herramienta, esta carreta manual, por una herramienta mucho más reciente, mucho más cómoda, mucho más segura. Se sustituyó, no se eliminó, porque igual aquí se hace empuje de cargas, pero se sustituyó por otra menor riesgo, y se aplicó un control de ingeniería. Ya no utilizamos una escalera, sino que utilizamos un elevador para hacer todo el tema de inventario, ¿sí? Adicional, pues se está haciendo todo el proceso de reestructuración, de orden y aseo en el taller de mantenimiento, ¿sí? Aquí se hizo pues también unos arreglos importantes de acondicionamiento de gabinetes, de las herramientas o equipos. Anteriormente no teníamos, mire, etiquetadas las sustancias químicas, ya las tenemos, es un control administrativo. Entonces, mire, es interesante poder ver cómo en los últimos 3 años, pues la empresa ha hecho una gestión interesante de sus peligros y riesgos, logrando, mire, disminuir digamos aquí, yo diría de 27 a 4, disminuyó alrededor del 90%, ha disminuido sus peligros no aceptables, ¿sí? Y los aceptables con control específico pasaron, mire, es decir, estos que no eran no aceptables, ¿sí? Pudieron haber pasado a aceptable con control específico. Antes eran 54, ahora son 80. ¿Por qué? Porque muchos de los no aceptables pasaron a ser aceptables con control específicos. Y muchos que eran aceptables con control específico pasaron a ser mejorables. Mire que van aumentando. 25, 28, 39. Y aceptables, mire que va aumentado obviamente a 3 peligros aceptables. Entonces, es interesante ver cómo la gestión ha sido una gestión efectiva la que ha realizado la empresa para mitigar sus peligros y riesgos. Esto evidencia pues un compromiso de la empresa en el tema de la gestión de la seguridad y salud, el cual pues queríamos socializarles a ustedes el día de hoy. ¿Hay preguntas, dudas o inquietudes? Hasta allí. Estamos todos de acuerdo. Hemos sido partícipes, digamos, de estas mejoras que se han venido realizando. Una consulta. Dime. Ahí en el cuadro que muestras, pues digamos que se identificaron según en el total de peligros, más peligros en el 2024, ¿cierto? En el 2025 se eliminó un peligro como tal.
Porque Sí, pasó, por hay, ejemplo, de que sí, hay peligros que se eliminan. Eres muy buen observador. Les voy a publicar acá. Sí, hay peligros que se eliminan. Entonces, por ejemplo, el peligro, por ejemplo, acá, este peligro que les estaba mostrando a ustedes, ¿cierto? Del uso de la escalera, ¿cierto? Del uso de la escalera, ese peligro se eliminó. Se eliminó. ¿Listo? Es un peligro que se elimina. Y lo que se hace es que se dejan los peligros y riesgos ahora del uso del elevador. ¿Sí me explico? Entonces, van a haber unos que de pronto se han eliminado, hay unos que se eliminaron, de eso, eso se llama en la trazabilidad de la gestión de los riesgos, pero hay otros que se han sumado. Entonces, a veces, bueno, y aquí nos va a dar más altico porque aquí nos falta finalizar el proceso, ¿no? Es lo que llevamos hasta ahora, porque igual sabemos que todo eso se reubicó, se adquirió una nueva bodega y en esa bodega pues estamos pendientes que se finalicen como toda la adecuación para poder ir y observar y adicionar los peligros allí que nos vayan a salir, pero es probable que este valor aumente. ¿Listo? Este valor indiscutiblemente nos va a aumentar. Pero lo que tú dices es cierto. Ok. Hay unos que se eliminan y otros que se van sumando. Dime. dale, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, duda o inquietud? ¿Es coherente lo que estamos observando como con lo que hemos identificado en la empresa, con lo que hemos visto? Yo quería pues como resaltar de verdad el esfuerzo que la empresa pues ha realizado y cómo hemos podido llevar esa trazabilidad. Sabemos que no es fácil la gestión de los peligros y riesgos, pero sabemos también que cuando la empresa pues está comprometida, se pueden ver unos buenos resultados. Yo les voy a compartir nuevamente aquí en el chat em, el, el, el link para que por favor usted allí me vaya registrando su asistencia y les voy a dejar esta herramienta desde ARL Sura para que, perdónenme que no me quiere aquí abrir el chat ya, para que ustedes, por favor, em, puedan o podamos hacer uso de esas herramientas interactivas que desde ARL Sura estamos proponiendo, que son la identificación, los cazadores de riesgos. Entonces, ahí, ahorita les envío el link. Esta es una actividad interactiva. Muy bien. Muy bien. Les quiero compartir esta herramienta, este cazador de riesgos. Es una actividad interactiva. Sé que no se nos acaba el tiempo. Digamos que eso es para cerrar el espacio pues, que estamos teniendo el día de hoy. Esto va a ayudar a afianzar mucho como trabajadores, independiente del rol que tengamos, en ese proceso de identificación de peligros. Entonces, les voy a enviar el link. Ahorita también se los voy a enviar al chat. Y ustedes lo que deben hacer acá es, esta es la pista que genera la herramienta. Entonces, la herramienta nos dice, trabajador desconcentrado, accidente asegurado. Detenga la máquina cuando necesite prestar atención a otro asunto o cuando vaya a hacerle limpieza y mantenimiento. Le damos buscar y debemos buscar la pista que se asocie a eso que nos están mostrando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿dónde daríamos clic? Aquí. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde por allí se está viendo un trabajador desconcentrado? En la parte de abajo, pues lo está distrayendo otro colaborador. Entonces, ¿Aquí? ese, sí. Entonces, como lo Muy está bien. distrayendo, pues se desconcentra y Mira que sí. Ese era. Dice, casaste el riesgo, toma las debidas precauciones frente a este comportamiento inseguro. Muy bien.
Sus ojos están en peligro, mañana tal vez no cuente con la misma suerte. Use gafas de seguridad y careta facial para realizar trabajos en zonas donde haya desprendimiento o proyección de partículas. ¿Dónde ven ustedes a alguien exponiéndose a ese riesgo sin protección visual? ¿Dónde alguien que esté expuesto como a chispas? Que está haciendo soldadura. Creo que por acá hay uno. Este es. Muy bien. Entonces quería... Muy bien. Les quería compartir esta actividad. Se las voy a dejar aquí en el chat. Permítanme, me voy a salir aquí del cazador y les voy a dejar acá el link. ¿Sí? Desafortunadamente por tiempo pues no alcanzamos a hacerlo. María Luisa, allí les dejo el link del cazador de riesgos. Sería interesante que las personas quienes están aquí conectaditas pudieran pues adjuntar como el pantallazo, ¿sí? De la actividad que pueden hacer. Ingresan allí, no requieren clave ni nada de eso para que puedan ejecutar el ejercicio o el taller. ¿Listo? Listo, Mariluz, muchas gracias. Listo, entonces a todos muchas gracias. Les estoy aquí agradecida pues con ustedes por el tiempo. Les agradezco mucho la disposición y espero pues que nos volvamos a ver pronto. A todos pues muchísimas